El sol de la mañana se asomaba por las ventanas del Golden Cup Diner mientras Mea equilibraba 3 platos de panqueques humeantes. Sus dedos bailaban al ritmo de una melodía que solo ella podía oír. El aroma a café recién hecho y jarabe de arce llenaba el aire mientras el habitual zumbido de las conversaciones matutinas creaba su propio tipo de música. Un pedido llamó al tío Pete desde la ventana de la cocina. Su voz áspera pero cálida como siempre. Mera agarró 2 platos más. De alguna manera, logró deslizarlos en su bandeja ya llena. Se había vuelto muy buena en este acto de equilibrio. Durante los últimos 5 años, entre tomar pedidos y rellenar tazas de café, no pudo evitar marcar ritmos en su bandeja de servir. Los clientes habituales se habían acostumbrado a sus pequeños hábitos. Cómo tarareaba mientras anotaba los pedidos. Cómo se movían sus pies en pequeños pasos de baile mientras caminaba entre las mesas. Algunos incluso bromeaban diciendo que traía música al desayuno. «Oye, Tramer», llamó la señora Kumar desde la mesa 6. Agitando su taza de café vacía con una sonrisa. «Tengo otra canción en la cabeza hoy». La anciana había estado viniendo al restaurante todas las mañanas para años pidiendo siempre lo mismo. Tostadas de trigo y huevos revueltos con pimienta extra. Merera se reía. Se acercaba corriendo con la cafetera mientras se servía la comida con la mano libre inconscientemente. Marcaba el ritmo de la nueva canción en la que había estado trabajando hasta las 2 de la madrugada de anoche. La melodía se le había ocurrido mientras cerraba el restaurante, inspirada por el ritmo de las cucharas que revolvían el café y el tintineo de los platos contra las mesas. En la cocina, sacó el pequeño bloc de notas que guardaba en el bolsillo de su delantal. Entre pedidos, garabateaba letras en los bordes de los papeles de pedido, palabras sobre sueños y tazas de café, sobre el amanecer, esperanzas y deseos de medianoche. El tío Pete fingía quejarse de que desperdiciaba papel, pero lo pilló sonriendo a sus notas más de una vez. La prisa matutina la mantenía en movimiento, pero su mente vagaba hacia su viejo piano vertical que la esperaba en casa. Lo había encontrado en una venta de garaje hacía 3 años. Había ahorrado propinas durante 2 meses para comprarlo. El anterior dueño había querido tirarlo diciendo que estaba demasiado fuera de lugar. Sintoniza para guardar, pero Mera vio algo especial en esas teclas desgastadas. Solo necesitaban que alguien volviera a creer en ellas. La mesa 2 se necesita. Su cuenta llamó a Raj, el chico adolescente Bas que empezó la semana pasada. Ya estaba captando el ritmo del restaurante, aprendiendo su danza diaria de platos y gente. Merera tomó su pedido. Una servilleta se le escapó del bolsillo, cubierta de notas musicales que dibujó durante su descanso. El señor Thompson, de la mesa 8, la recogió. Sus ojos se arrugaron en las comisuras al devolvérsela. «¿Sabes?», dijo mientras removía su café pensativo. «Mi esposa solía decir que la gente que hace música mientras trabaja pone un poco de magia en todo lo que hace». Merera metió la servilleta en su bolsillo, sintiendo el peso de todas sus canciones garabateadas, pequeños fragmentos de sueños acumulados entre las recargas de café y los especiales de desayuno. El restaurante no era solo su lugar de trabajo, era donde recopilaba historias, encontraba ritmos en lo cotidiano y aprendía que a veces la mejor música proviene de los lugares más inesperados. El sol de la mañana ascendía más alto, fluyendo a través de las ventanas y, haciendo brillar las viejas cafeteras, otro día seguía adelante lleno de pedidos para tomar y mesas para servir, pero en la cabeza de Mea, cada tintineo de taza de café era una tecla de piano, cada conversación un coro potencial y cada momento otra nota en la canción que debía tocar. Se enderezó el delantal, cogió su bandeja y regresó al ajetreo matutino. Había clientes que atender y canciones que escribir, y de alguna manera, en su mundo, todo se estaba volviendo igual cada martes por la mañana, como un reloj. El anciano de ojos amables se sentaba en la mesa 3 y solo pedía café solo y tostadas. Merera lo había notado observándola durante las últimas semanas, especialmente cuando golpeaba rídms en su bandeja o tarareaba mientras acomodaba los cubiertos, pero no era una observación incómoda.
Había algo suave en su atención, como si estuviera escuchando algo más allá del ruido habitual del comensal. «Tienes música en tus manos», dijo una mañana, tomándola con la guardia baja mientras dejaba su café. Su voz era cálida y áspera como un viejo disco de vinilo. Reconocí ese riddim. «Estabas golpeando». «Mank, ¿no fue así?» Merera casi tira la cafetera. Nadie había reconocido su golpeteo aleatorio antes, y mucho menos identificó la pieza de jazz que había estado practicando mentalmente. «¿Sabes?» Mank preguntó, olvidándose por un momento de las otras mesas que esperaban sus pedidos. El anciano sonrió, presentándose como el señor Lee. «No, él. Toqué con él una vez hace años, cuando el club de jazz Blue Note era el corazón de la escena musical de la ciudad». Sacó su billetera y le mostró una fotografía descolorida de una versión más joven de él sentado al piano de cola, rodeado de legendarios músicos de jazz. Durante su descanso, Merera se encontró sentada frente al señor Lee, escuchando historias sobre clubes de jazz en Smokey y sesiones de jam nocturnas. Sus ojos se iluminaron cuando hablaba de música, sus manos se movían por el aire como si todavía tocaran esas viejas melodías que conoces, dijo, apartando su taza vacía. «He estado observando cómo te mueves por aquí, cada paso, cada gesto, todo es música para ti, ¿no? Incluso la forma en que colocas los platos tiene ritmo». Merera sintió que se le calentaban las mejillas. Siempre había intentado ocultar sus hábitos musicales en el trabajo, le preocupaba que la hicieran parecer poco profesional. «No puedo evitarlo», admitió, que todo me suena a música. Las cafeteras tienen un ritmo swing perfecto y suena el timbre de la cocina. El señor Lee se rió, pero no con crueldad. «Así es exactamente como debería ser. La música no se trata solo de sentarse ante un instrumento, se trata de escuchar la melodía en la vida cotidiana». Hizo una pausa, removiendo su café pensativo. «Dime dónde tocas». La pregunta le revolvió el estómago. «Oh, como en casa, en mi viejo piano vertical, necesita afinación, pero como en casa», las cejas del señor Lee se alzaron. «Con manos como las tuyas, es como tener un pájaro en un jaula». Él se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Sabes que todavía tengo mi estudio nada elegante, pero hay un piano decente ahí, mejor que un piano vertical desgastado, tío». Pete llamó desde la cocina salvándome de tener que responder, pero durante su turno no dejaba de pensar en las palabras del señor. Lee lo sorprendió observándola de nuevo mientras llevaba platos a la ventanilla bus, sus pies inconscientemente moviéndose al ritmo de Ray Charles sonando en la vieja radio del restaurante. Antes de irse, el señor Lee escribió algo en su interior, una dirección y un número de teléfono. «Los martes y jueves doy clases a estudiantes serios», dijo deslizando la servilleta por la mesa, «pero sobre todo me gusta tocar con otros músicos que escuchan la música en todo». Merera miró fijamente la servilleta, su corazón latiendo a un ritmo sincopado. «Solo soy una camarera», dijo en voz baja el señor. Lee se levantó alisándose la chaqueta gastada. Duke Ellington trabajaba como vendedor de refrescos. Ella Fitzgerald no tenía hogar antes de encontrar su escenario. Todo músico empieza en algún lugar. Él tocó un sombrero imaginario. La pregunta es, ¿a dónde vas a dejar que te lleve tu música? Mientras lo veía irse, Merera sintió la servilleta arder en su bolsillo, justo al lado de su libreta llena de canciones sin tocar. Los sonidos habituales del restaurante se arremolinaban a su alrededor. Platos tintineantes, conversaciones murmuradas, chisporroteos, pero ahora parecen estar haciéndose la misma pregunta. ¿A dónde iba a dejar que la llevara su música? El cartel del Festival de Música del Sureste llevaba semanas colgado en la ventana del restaurante. Sus colores brillantes se desvanecían un poco más cada día con el sol. Merera había estado evitando mirarlo cuidadosamente, igual que había estado evitando la mirada cómplice del señor Lee cada vez que la sorprendía mirándolo cuando pensaba que nadie la veía. «Vas a dejar un agujero en ese suelo», el tío Pete dijo una mañana, viéndola caminar de un lado a otro detrás del mostrador. Había estado sosteniendo la misma cafetera durante 10 minutos,
absorta en sus pensamientos sobre el formulario de solicitud del festival de música que llevaba en el bolsillo del delantal. No sé de qué estás hablando, murmuró Mea finalmente, recordando servirle café al cliente. El mostrador, sus manos temblaban ligeramente, haciendo que el líquido oscuro se ondulara en la taza. 3 azúcares, crema extra. Llamó a la señora Kumar desde su lugar habitual. Y quizás un poco de coraje para nuestra música. Le guiñó un ojo a Mera. Se había corrido la voz sobre la oferta del señor Lee de ayudarla a prepararse para el festival y ahora parecía que todos los clientes habituales tenían una opinión que compartir. Sonó el timbre y el señor Lee entró con un periódico bajo el brazo, pero en lugar de dirigirse a su mesa habitual, se sentó justo en el mostrador, justo enfrente de donde Mira intentaba esconderse detrás de la cafetera. Vi algo interesante en el periódico de hoy, dijo con indiferencia, desplegándolo para revelar un artículo sobre ganadores anteriores. ¿Sabías que el ganador del año pasado fue un mecánico? Tocaba el violín entre reparaciones de autos. Levantó la vista hacia Mera. A veces, los mejores músicos son los que plasman su vida cotidiana en su música. Antes de que Mera pudiera responder, su supervisora, la señorita Patel, salió de la oficina con su habitual expresión severa. Mera, los aleros no se rellenan solos. Por favor, deja de hacer eso. Tarareando, esto es un restaurante, no una sala de conciertos. La cara de Meera se enrojeció al agarrar el salero y empezar a recorrer las mesas. Sentía la mirada del señor Lee, el ánimo de sus clientes habituales, pero las palabras de la señorita Patel resonaban en su cabeza. Quizás se engañaba a sí misma. Quizás debería dedicarse a ser camarera durante su descanso. Se sentó en la barra vacía, dibujando distraídamente notas musicales en su bloc de notas. El señor Lee se había quedado tomando su tercera taza de café. ¿Sabes cuál es la nota más difícil de tocar?, preguntó de repente. Mira levantó la vista, curiosa a pesar de sí misma. ¿Cuál es la primera?, sonrió suavemente. Todo lo demás es solo seguir a tu corazón. Pero esa primera nota requiere más coraje que talento. Y si no soy lo suficientemente buena, salieron las palabras sin que pudiera detenerlas. ¿Y si hago el ridículo? Y sí. Sinfonías de la cafetería. Las melodías nocturnas, los sueños que había guardado como monedas en el bolsillo de su delantal, con manos que aún olían a café y sirope. Sacó el formulario de solicitud arrugado. Tal vez. Era hora de averiguar qué pasaría si dejaba de huir de su música y comenzaba a correr hacia ella. El sol ni siquiera había salido. Cuando Meera abrió la puerta del estudio del señor Lee, agarrando un vaso de papel con café que había preparado en casa, la calle estaba tranquila, excepto por el lejano estruendo de los camiones de reparto de la madrugada. Todavía le dolían los dedos del ensayo de ayer, pero no podía dejar de sonreír. Por fin había terminado su canción sin tropezar con el puente. Sección. El estudio del señor Lee no era lo que la mayoría de la gente imaginaría al oír la palabra estudio. Era solo un garaje reformado con viejos carteles de conciertos cubriendo las paredes, pero para Mera fue como entrar en otro mundo. El piano de cola de la esquina podría haber sido de segunda mano, pero su voz era rica y cálida como la miel y la luz del sol. El madrugador consigue mejores notas, dijo el señor Lee, apareciendo detrás de una pila de libros de música que había empezado a tocar, manteniendo el estudio abierto temprano solo para ella, sabiendo que tenía que practicar antes de sus turnos en el restaurante. Escuchemos lo que tienes hoy. Mientras Mera tocaba, podía sentir la diferencia incluso una semana atrás. Sus manos estaban más fuertes ahora, más seguras. La melodía que había estado escuchando en su cabeza durante meses finalmente estaba encontrando su camino al mundo real. El señor Lee se sentó en su viejo sillón con los ojos cerrados, tocando con los pies. Bien, dijo cuando terminó. Pero todavía te estás conteniendo. Recuerda lo que te dije. Tócala como si estuvieras contando una historia. Tu historia, así que Mera tocó de nuevo, esta vez,
permitiéndose recordar todos los momentos que la habían llevado a como el tío Pete cantaba viejas canciones de amor mientras cocinaba al ritmo de la señora Kumar removiendo azúcar en su café cada mañana. El sonido del timbre en las ventanas del restaurante durante los tranquilos turnos de medianoche. Eso sí que es música. El señor Lee sonrió. Ya no solo estás tocando notas, estás compartiendo algo real. De vuelta en el restaurante, todo era diferente ahora, incluso la señorita. Patel había notado el cambio, aunque intentaba disimularlo. Mera se movía entre sus turnos con una nueva gracia, como si bailara al ritmo de una música que solo ella podía oír. Sus clientes habituales se convirtieron en sus animadoras no oficiales. Tocaban esa nueva parte para nosotros. La señora Kumar decía en las tardes tranquilas y Mera marcaba el ritmo en el mostrador usando saleros como percusión improvisada. El adolescente bass boy empezó a tararear sus melodías mientras recogía las mesas. El tío Pete asomaba la cabeza de la cocina para escucharla cuando practicaba la letra en voz baja. Incluso los malhumorados clientes habituales de la mañana parecían ablandarse al oírla cantar en voz baja mientras rellenaba sus tazas de café una noche. Después de un turno particularmente largo, Merera bajó la mirada hacia sus manos. Eran un desastre de cortes de papel por los tickets de pedido, pequeñas quemaduras de platos calientes y callos por las teclas del piano. Pero cuando se sentaba al piano, esas mismas manos podían crear algo hermoso. Tu música es diferente hoy en día. El señor Lee comentó durante una de sus sesiones, más honesta. Meera asintió, entendiendo lo que él significaba que había dejado de intentar escribir lo que creía que los jueces del festival querrían oír. En su lugar, estaba escribiendo lo que sabía. Canciones sobre sueños de turno de noche y esperanzas de luz fluorescente sobre personas que encuentran la amistad con innumerables tazas de café. Escucha esta parte, dijo emocionada tocando una nueva sección que había escrito. Se trata de esa pareja que viene todos los domingos. Ya sabes, los que llevan 60 años casados. Él todavía le pide sus panqueques exactamente como a ella le gustan, aunque ella finge quejarse de sus quejas. La melodía era simple pero conmovedora, como una canción de amor escrita con jarabe de arce y manchas de café. El señor Lee escuchó asintiendo lentamente. Una sonrisa orgullosa se extendió por su rostro. Eso es lo que yo llamo a una historia que vale la pena contar, dijo cuando terminó. Sigue tocando así y no actuarás para los jueces del festival. Ellos experimentarán un pedazo de la vida real, servida con corazón y armonía a medida que el festival se acercaba. Las manos de Meera se fortalecieron. Su voz se volvió más segura con cada derrame de café y queja de un cliente. Se convirtió en otra nota de su sinfonía. Estaba aprendiendo que ser camarera no le había impedido ser música. Le había dado todo un mundo de música que nunca habría encontrado en ningún otro lugar. La mañana en que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Meera estaba ordenando los paquetes de azúcar por color. Un hábito nervioso que desarrolló a medida que el festival se acercaba. Cuando notó que el señor Lee no había llegado para su desayuno habitual de los martes, el lugar vacío en la mesa 3 parecía resonar con el silencio. Tal vez solo llega tarde. El tío Pete sugirió deslizar un plato de panqueques por la ventana de la cocina. Pero al mediodía, la taza de café intacta que Mera había dejado automáticamente se enfrió y una sensación de inquietud se instaló en ella. Estómago. La llamada llegó por la tarde. Jaja. La señora Kumar contestó. Había estado charlando con Merera sobre los preparativos del festival cuando sonó el viejo teléfono fijo del restaurante. Merera observó cómo el rostro de la anciana se ponía serio. Su mano apretaba el auricular con fuerza. Se trata del señor Lee. La señora Kumar dijo en voz baja, tapándose el auricular. Está en el hospital. Tuvo un derrame cerebral esta mañana temprano. Las palabras golpearon a Mera como un puñetazo. El bloc de pedido se le resbaló de las manos, esparciendo papeles por el suelo. Apenas podía oír a la señora Kumar hablando sobre el horario de visita. Por el repentino zumbido en sus oídos,
dijo el tío Pete apareciendo a su lado. Cubriremos tu turno. Ya le estaba desatando el cordón del delantal. Su habitual brusquedad se suavizó con preocupación. El pasillo del hospital parecía interminable. Sus luces fluorescentes eran duras después del cálido resplandor del restaurante. Merera encontró la habitación del señor Lee al final del pasillo. Lee, pequeño en la cama del hospital, rodeado de máquinas que pitaban, pero sus ojos se iluminaron. Cuando la vio, no pudo. Hablaba mucho, el derrame cerebral le había afectado el lado izquierdo, pero logró apretarle la mano cuando se sentó a su lado. Mea sacó el teléfono con manos temblorosas, así que navegó hasta la grabación que había hecho de su última sesión de práctica. Escucha, susurró, colocando el teléfono sobre su almohada. Por fin acerté con esa parte complicada. Las suaves notas del piano llenaron la habitación estéril, transformándola de alguna manera. El señor Lee cerró los ojos, su mano sana se movió, ligeramente aún dirigiendo, incluso ahora. De vuelta en el restaurante, se corrió la voz rápidamente. Los clientes habituales empezaron a traer tarjetas GetW para que Mera entregara al Bass adolescente. Lanzó una caricatura del señor Lee tocando el piano en el tablero de especiales, con jazz, notas flotando alrededor de su cabeza. No puedo hacer esto sin él. Mea le confesó a la señora Kumar. Una tarde tranquila, se suponía que debía estar rellenando saleros, pero en cambio, se sentó desplomada en el mostrador. El programa del festival se le arrugó en la mano. Los festivales en 2 semanas. No estoy lista. Tonterías. La señora Kumar respondió con voz firme pero amable. Todo lo que te enseñó sigue aquí. Dio un golpecito. El pecho de Mea, justo sobre su corazón. La música no se fue solo porque él no estuviera sentado en la mesa 3. El personal del restaurante se unió a ella. El tío Pete reorganizó el horario para que pudiera visitar al señor Lee en horario regular. El turno de mañana. La camarera se ofreció a cubrir días extra para que Merera pudiera practicar. Incluso la señorita Patel, que había sido tan estricta con las tendencias musicales de Meera. Hizo la vista gorda cuando vio a Mera tocando el piano en el borde del mostrador durante los momentos lentos una noche después del horario de visitas. Mera se sentó al piano del señor Lee en el estudio. Le habían dado una llave hacía meses, pero esta era la primera vez que venía sola. El silencio se sentía pesado como una respiración contenida. Sus dedos se encontraron las teclas. Comenzó la canción en la que había estado trabajando con el señor Lee. Ahora era diferente, más triste, quizás, pero también más profundo, más real. Tocó hasta que sus brazos dolieron, hasta que las farolas de afuera proyectaron largas sombras sobre el suelo. Cuando finalmente se detuvo, oyó aplausos. La señora de la limpieza se había detenido en la puerta, trapeador en mano, escuchando eso. Fue hermoso, dijo, simplemente me hizo pensar en mi propio abuelo. Algo hizo clic en la mente de Mea. Entonces la música ya no era solo suya, ni siquiera era solo suya y del señor Lee. Pertenecía a todos los que alguna vez habían perdido a alguien, a todos los que alguna vez habían estado asustados, pero siguió adelante de todos modos. Sacó su teléfono y se grabó tocando toda la pieza. Errores y todo. Mañana se lo llevaría al señor Lee, tal vez. Él no podía estar en su piano ahora mismo, pero eso no significaba que la música tuviera que parar. A la mañana siguiente se puso el delantal con nueva determinación. El festival podría estar acercándose rápidamente, pero no lo enfrentaba sola. Cada taza de café que llenaba, cada pedido que tomaba, le recordaba que parte de la mejor música proviene de los momentos más difíciles. La noche anterior al festival se sintió diferente. De alguna manera, la hora punta habitual de la cena había terminado. Y Merera estaba limpiando la mesa 3, la mesa del señor Lee, cuando ella notó cómo el sol poniente hacía que las cálidas superficies del restaurante brillaran como la miel. Incluso las manchas de café en su delantal parecían brillar. Un pequeño centavo por tus pensamientos, llamó al tío Pete desde la cocina.
Estaba preparando su famoso pastel de manzana. El aroma a canela y mantequilla impregnaba el aire desde que el señor Lee sufrió un derrame cerebral. El tío Pete había empezado a hornear cuando estaba preocupado por algo. Todo el personal del restaurante había engordado 2 kilos por su preocupación. Mira se sentó en la mesa 3, pasando los dedos por los familiares arañazos en su superficie. Sigo pensando en mañana. Admitió sobre el festival. Sobre el señor, vete. Hizo un gesto alrededor del restaurante. Todo esto. La gente de la tarde comenzaba a llegar poco a poco. Una pareja joven estaba sentada en la cabina de la esquina donde habían tenido su primera cita hacía 6 meses. Los camioneros del turno de noche comenzaban a llegar. Cada uno pidió lo de siempre con una sonrisa cansada en el mostrador. La señora Kumar estaba compartiendo su crucigrama con un busboy adolescente, enseñándole nuevas palabras entre sorbos de Deu. ¿Sabes de qué? Me acabo de dar cuenta. Mea se dijo más a sí misma que a nadie. Cada canción que he escrito trata sobre este lugar, sobre todos ustedes. Sacó su pieza del festival. Las páginas, ahora suaves por el constante manejo, estaban allí. La suave melodía que había escrito después de ver a un anciano ayudar a su esposa con su abrigo cada domingo por la mañana. El animado C, inspirado por la forma en que el tío Pete bailaba mientras volteaba panqueques cuando creía que nadie lo veía. Las tranquilas y esperanzadas notas que surgieron de observar innumerables primeras citas, entrevistas de trabajo y celebraciones tranquilas con café y pastel. ¿Recuerdas esa noche lluviosa del mes pasado? Le preguntó al tío Pete cuando esa estudiante universitaria lloraba por haber reprobado su examen y tú le preparaste ese chocolate caliente especial que también está aquí. Señaló una sección particular de la música. Suena a consuelo, amabilidad y nunca rendirse. La puerta sonó al entrar más clientes. Merera se levantó automáticamente, buscando su bloc de pedidos. Pero algo había cambiado dentro de ella. Cada paso se sentía diferente, ahora con más propósito. Sirvió café a los rastreadores de camiones, recordando cómo sus historias nocturnas sobre largos caminos y hogares lejanos sabían. Inspiró la sección del puente de su canción. Llevó servilletas extra a la joven pareja, sonriendo al reconocer sus miradas en el romántico oleaje de su coro. La señora Kamar de siempre, preguntó. Ya sabía la respuesta. Por supuesto, querida, y quizás un trozo de pastel de Kerry. Para mañana, la señora Kumar le guiñó un ojo, doblando su periódico, aunque no creo que lo necesites. Mientras Mira se movía por la prisa de la noche, cada interacción parecía resaltar una parte diferente de su música. El tintineo de los platos era su percusión, las conversaciones murmuradas, su armonía. Y toda esta gente, su familia accidental, era el corazón de cada nota cercana. A la hora del cierre, se encontró de vuelta en la mesa 3. Mañana actuaría en el festival. La gente la vería como música, tal vez incluso la juzgaría como tal, pero parada allí, con su uniforme ligeramente manchado, rodeada del cálido bullicio de la vida en el restaurante, se dio cuenta de algo importante. Sacó su teléfono y marcó la habitación del señor Lee en el hospital. La enfermera de noche se había acostumbrado a sus llamadas nocturnas. Lo descubrí. Le dijo que ni siquiera esperaba un hola. Todo este tiempo he estado preocupada por ser más que una camarera, pero no es eso en absoluto. Ser camarera es lo que hace que mi música sea real, es de donde surgen todas las historias. Podía oír la suave risa del señor Lee al otro lado de la línea. Él no podía hablar mucho todavía, pero ella sabía que él lo entendía. Mañana, ella continuó observando a los últimos clientes del día, recogiendo sus pertenencias. No voy a tocar para los jueces. Voy a tocar para el estudiante universitario que necesitaba chocolate caliente en una mala noche. Para la pareja de la esquina. Bus se enamora con papas fritas. Para ti, la señora Kumar, el tío Pete y todos los demás que forman parte de la canción. Después de colgar, Merera se ató el delantal.
Tenía un turno más para trabajar antes de la actuación de mañana. Una oportunidad más para reunir la música cotidiana de este lugar, para recordarse que a veces las sinfonías más hermosas se escriben con café derramado y amabilidad. El auditorio del festival vibraba con energía nerviosa entre bastidores. Mera estaba de pie con su uniforme de restaurante, rodeada por artistas con elegante ropa de concierto. Pensó en ponerse algo sofisticado, pero cuando abrió su armario esa mañana, supo que esa era su armadura, su insignia de honor. La pequeña mancha de café en su manga parecía un amuleto de buena suerte. 5 minutos después, el director de escena llamó, haciendo que el corazón de Mea se le subiera a la garganta a través de la cortina. Podía oír el murmullo de la multitud. Le temblaban las manos mientras se alisaba el delantal por 100ª vez. Mirando hacia los bastidores, los vio. Su gente, su historia. El tío Pete había cerrado el restaurante temprano. Había un cartel que decía que alguien apoyaría a nuestra estrella. Todo el personal había venido. Incluso la señorita Patel, que intentaba ocultar su emoción tras su habitual expresión severa. Ars Kumar se sentó en la primera fila, armado con pañuelos y su mayor sonrisa. El adolescente Basboy había traído a toda su familia, incluso algunos de los clientes habituales habían llegado. Los camioneros habían reorganizado sus rutas. La joven pareja de la esquina, Bus, se tomó de la mano nerviosamente y los entusiastas de los crucigramas aferraron sus periódicos como amuletos de buena suerte. A continuación, la voz del locutor retumbó interpretando una composición original. Merera cerró los ojos respirando hondo. El aroma a café aún se aferraba a su uniforme, con los pies en la tierra. Cuando abrió los ojos de nuevo, vio una silla de ruedas vacía que era empujada por la puerta lateral. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba el señor Lee, siendo ayudado a sentarse por una enfermera. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban. Y cuando captó su mirada, le dedicó un pequeño asentimiento que decía: todos, por favor, bienvenidos al escenario. Mientras Mira salía, el foco se sentía cálido como el sol de la mañana a través de las ventanas del restaurante. El piano de cola esperaba. Su elegante superficie era tan diferente a la del piano vertical desgastado del señor Lee. Pero cuando se sentó, colocando las manos sobre las teclas, ya no estaba en el auditorio. Estaba en el dere, rodeada de la música de la vida cotidiana. Sus dedos encontraron las primeras notas suaves como la luz de la mañana filtrándose por las ventanas. La melodía crecía como el día mismo, creciendo con cada historia que tenía que contar. Aquí estaba la suave oleada del crucigrama diario de la señora Kumer. La alegre danza de los ritmos culinarios del tío Pete. La historia de amor de la joven pareja flotaba en las notas más agudas, mientras los cuentos nocturnos del camionero retumbaban en el bajo. Cada persona que alguna vez había compartido sus esperanzas y sueños con una taza de café tenía voz en su canción. La sección central se calmó, volviéndose tierna y reflexiva. Esto era para el señor Lee por cada mañana que había pasado enseñándole que la música no se trataba solo de las notas, sino de la vida entre ellos. Podía sentirlo. Al escucharlo, casi podía oírlo tararear como solía hacerlo durante los ensayos mientras ella tocaba el movimiento final. Merera sintió que algo cambiaba en la sala. El público se había quedado completamente quieto. Incluso las luces del escenario parecían contener la respiración. Esta ya no era solo su historia, se había convertido en la historia de todos. Una canción sobre encontrar belleza extraordinaria en momentos ordinarios. Las últimas notas flotaban en el aire, como vapor que se eleva de una taza de café recién hecho. Por un instante, hubo un silencio absoluto. Luego, desde algún lugar del fondo, alguien comenzó a aplaudir. El sonido se extendió como ondas en el agua, creciendo hasta llenar todo el auditorio. Mera se puso de pie, con las piernas ligeramente temblorosas, e hizo una reverencia entre lágrimas. Vio al señor Lee ponerse de pie con dificultad, apoyándose en su enfermera, pero decidido a unirse a la ovación.
El tío Pete lloraba abiertamente. La señora Kumar abrazaba a desconocidos y el adolescente Bass Boy silbaba lo suficientemente alto como para esperar a toda la ciudad. Después de que los jueces otorgaran sus premios, ganó el segundo lugar, aunque eso no parecía importar. Mera se encontró rodeada de su familia del restaurante. Todos hablaban a la vez. Planeaban una celebración en el restaurante con el famoso pastel de manzana del tío Pete. El señor Lee se acercó, moviéndose lenta pero firmemente. «Tocaste su canción», dijo en voz baja. Su voz aún débil pero llena de orgullo. «Tocas todas nuestras canciones». Mera miró a su alrededor. A estas personas que se habían convertido en mucho más que clientes y compañeros de trabajo. «Finalmente entendí», dijo. Se alisó el delantal. Hay gente que escribe sinfonías sobre grandes batallas o historias de amor épicas. Yo escribí la mía sobre tazas de café y amabilidad. Sobre gente común que encuentra su música en momentos comunes. No hay nada común en nada de eso. El señor Lee sonrió y le dio una palmadita en la mano. «O sobre ti». El grupo salió del auditorio y regresó al restaurante donde el tío Pete había prometido pastel gratis para todos. Mera caminó entre ellos. Todavía con su uniforme, todavía camarera, pero ahora también, innegablemente, una música. Había tocado con todo su corazón sirviendo su música, tal como servía a sus clientes, con cuidado, con amor y con la comprensión de que a veces las melodías más hermosas se encuentran en los momentos más simples.